Y yo no he visto a nadie en el mundo que diga, como yo no entiendo cómo prende eso, como no lo comprendo bien, mejor prefiero quedarme con velas. Yo no conozco a nadie que diga, bueno, como yo no entiendo bien eso, me voy a conformar y no voy a poner ni el aire acondicionado, ni la luz, como no lo entendemos, pero como lo vemos, creemos que eso va a suceder. Así pasa con Dios muchas veces, hermano. Aunque no entendemos las cosas, aunque no las comprendemos al 100%, hemos sido llamados a creer que Él es un Dios bueno, que Él es un Dios justo y que Él se va a hacer cargo de tu vida. Aleluya, gloria a Dios. Yo lo creo. Yo creo que Él se va a hacer cargo de todo. No necesitamos entender todo. Pero hay algo que quiero enseñarle en esta tarde, hermano. Creo que Dios ha puesto esto en mi corazón. De que hay algo que usted puede hacer cuando no entiende las cosas. Hay algo que usted debe hacer y que yo debo hacer cuando no entendemos por qué las cosas están viniendo. Y la Biblia dice que Pablo y Silas, en el versículo 25, en el capítulo que leímos en Hechos, la Biblia dice que Pablo y Silas lo que hicieron, aunque ellos no entendían qué estaba pasando, lo que ellos hicieron fue que a medianoche ellos oraban y cantaban himnos a Dios. Aleluya. Versículo 25. Pero a medianoche, después de haber sido golpeados, después de haber sido humillados, después de haber sido golpeados con varas, puestos en el calabozo de más adentro, después de todo eso, la Biblia dice en el versículo 25, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. ¿Usted puede creer eso? ¿Usted puede creer el corazón de Pablo y Silas, que después de haber pasado por todas esas cosas, todavía tenían fuerzas y gozo para alabar a Dios? Y en esta tarde quiero enseñarle a usted la importancia, hermano. La importancia es muy importante. Cuando usted y yo no entendamos qué debemos hacer, yo le quiero enseñar la importancia de ser un adorador a Dios. La importancia que es la adoración a Dios. Y para eso quiero hablarles de David, el rey David. Fíjense qué tan importante es ser un adorador. La Biblia dice que hay 10 capítulos que nos hablan de la vida de Abraham. Hay 11 capítulos que nos hablan de la vida de Isaac. Hay 10 capítulos en la Biblia que nos hablan de Elías y Eliseo. Escucha esto. Hay 66 capítulos que nos hablan de la vida de David. Hay 1200 referencias en la Biblia acerca de David. 59 de esas referencias están en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? ¿Por qué David es uno de los hombres más prominentes en la Biblia? ¿Por qué? ¿Por qué David, aparte de nuestro Señor Jesucristo, es uno de los hombres que más se habla en la Biblia? ¿Por qué? Cuando pensamos en fe, pensamos en Abraham. Cuando hablamos de la ley, pensamos en Moisés. Cuando hablamos de milagros, especialmente en el Antiguo Testamento, pensamos en Elías y en Eliseo. Pero cuando hablamos de alabanza, de adoración, pensamos en David. El rey David, que fue un guerrero, fue rey, fue músico, fue autor de canciones, pero sobre todo fue un hombre que adoraba a Dios de corazón. ¿Por qué Dios permitió entonces que David estuviera en la Biblia de una forma prominente? Quiero decirle que el reino de Israel se extendió más y se estableció más en los 40 años del reino de David. Cuando Salomón llegó, ya el reino estaba establecido. Salomón solamente lo hizo seguir creciendo, pero la extensión del reino de Israel fue cuando David fue rey. 40 años en donde el reinado de Israel creció. ¿Por qué? ¿Por qué hay tanta bendición para David?
¿Por qué David se ha mencionado tanto en la Biblia? ¿Por qué David, su bendición fue tan grande que extendió el reino? ¿Por qué David es tan nombrado en las Escrituras? Déjeme decirle por qué, hermano. Porque David era un adorador a Dios. Adoraba al Señor, glorificaba al Señor, bendecía al Señor. Es más, la Biblia lo denota como David, que tenía su corazón conforme al corazón de Dios. Y David tenía en su corazón la adoración, la alabanza, la glorificación a Dios. La Biblia nos cuenta que cuando David trajo el arca del pacto y la regresó a Jerusalén, la Biblia nos cuenta que en ese espíritu de adoración, en ese espíritu de alabanza a Dios, David pone alrededor del tabernáculo. ¿Sabe cuántos músicos tenía David? David tenía 4,000 músicos. 4,000 músicos. Primero de Crónicas 23:5 dice: además 4,000 porteros y 4,000 para alabar a Jehová. ¿Puede usted imaginarse 4,000 para alabar a Jehová? Alrededor del arca tenía 4,000. Ningún otro rey hizo esto, David lo hizo. En ese mismo versículo dice la Biblia que David hizo instrumentos para que los que alababan, para que ellos puedan tributar con alabanzas. Dice: y 4,000 para alabar a Jehová, dijo David, con los instrumentos que he hecho para tributar alabanzas. O sea, David era un hombre creativo, buscaba hacer instrumentos para Dios. En el antiguo tiempo, cuando Moisés dirigía al pueblo, la forma de alabar a Dios era con un cuerno de carnero, esos cuernos. Y entonces, en cierto momento, ese cuerno era tocado de vez en cuando, no era siempre, de vez en cuando. Y cuando tocaban ese carnero, como el barco que va saliendo, ¿verdad? Era todo el sonido. Y cuando tocaban ese cuerno, entonces el pueblo de Dios se arrodillaba y decía: alabado sea Jehová, bendito. Era toda la alabanza que hacían en el tiempo de Moisés. Era todo. Y era el sonido de la alabanza. Y todos se postraban, lloraban, se regocijaban, porque estaban adorando a Jehová. Pero cuando David llega, él dijo: yo no me voy a conformar con el cuerno de carnero, yo no me voy a conformar con el yo tengo que hacer algo. Y David entonces, dice la Biblia, que hizo instrumentos para darle a Dios la gloria, para darle a Dios la alabanza, porque en el corazón de David había un corazón de un adorador a Dios. La Biblia dice que David tenía 282 hombres instruidos para el canto. Primero de Crónicas 25:7. Y el número de ellos con sus hermanos instruidos en el canto para Jehová, todos los aptos para cantar, fueron 288. Tenía 4,000 músicos, 288 cantores que alababan a Dios 24 horas seguidas en el tabernáculo. Léanlo en primero de los Crónicas. Ellos tenían turnos. Y salía un turno y entraba otro. Y se iba uno y entraba otro. ¿Sabe por qué? 24 horas de adoración a la gloria de Jehová. Gloria a Dios por eso, hermano. 24 horas de alabanza tenía David en el tabernáculo. Bendito Dios. ¿Se puede imaginar usted 24 horas? Estar aquí nosotros 24 horas alabando y glorificando a Dios. ¿Puede imaginarse eso usted? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Yo quisiera hacer eso, hermano. 24 horas de adoración continua, 365 días al año. Y eso fue por 33 años. Usted no podía ir al monte Sinaí sin escuchar que en el tabernáculo se estaba adorando a Jehová de los ejércitos, con arpas, con salterios, con címbalos resonantes, con címbalos de júbilo. Alababan, glorificaban.
33 años.